El objetivo que tenemos un poco, hoy os cuento y enseguida voy al contenido, es triple, ¿vale? Es decir, es saber qué tenemos que tener en cuenta para emitir una factura bien, o sea, de forma correcta, de forma de que técnicamente no contenga ningún error, porque eso puede tener consecuencias para dos partes, para quien la emite, para vosotros, y también para la persona que la recibe, ¿vale? Porque podría suceder que si estuviese mal emitida, pues tener algún tipo de problema o que no se pudiera deducir el gasto que contuviese en esa factura, etcétera, ¿vale? Con lo cual aquí no solo es una cuestión de vosotros, sino que es una cuestión de dos partes, ¿vale? Y eso nos va a interesar. Con lo cual hablaremos de aspectos formales, que cada vez son más importantes, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del suministro inmediato de información, ¿vale? Es un sistema del IVA en el que las grandes empresas ya declaran su IVA y sus facturas directamente en la web de la agencia tributaria, ¿vale? Ese es el futuro que nos espera a todos. ¿Pero qué quiere decir? Como esas grandes empresas tienen que cumplir con esas obligaciones, que reciben facturas de todo tipo de personas, pequeñas, grandes, etcétera, aspectos del reglamento de facturación que antes no se tenían en cuenta, pues ahora se están empezando a exigir, ¿vale? Ahora os lo explicaré. Al margen de esos aspectos formales están los aspectos técnicos de la fiscalidad. Es decir, yo en mi factura le pongo IRPF, le pongo retención, le pongo IVA, está exento, ¿cómo lo pongo? ¿Vale? Ahí también tenemos que llegar y tenemos que llegar a comentar eso. Y finalmente, no nos dará mucho tiempo, pero yo a los que queráis, sí que os dejaré un pequeño comentario de todas las aplicaciones, perfiles, es decir, que podemos tener, que os pueden ayudar tanto en la gestión del negocio y especialmente en facturar, y lo que os dejaré es un pequeño informe, análisis de las que hay en el mercado y las características que tiene, ¿vale? Ya hablaremos luego de tanto la presentación como indicaciones, cómo obtenerla una vez que finalice la sesión, pero ahí no nos dará tiempo de desarrollarlo, pero yo intentaré dejaros herramientas para que luego podáis trastear y echar un vistazo, ¿vale? Como ha comentado Rebeca, tenemos una sesión en el ciclo que es de herramientas online, con lo cual también se revisarán en parte estas herramientas, pero solo en parte, porque esas herramientas online son de todas las sesiones, de todos los aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar y vamos a ver por qué facturar bien es importante, ¿vale? Esto es Google. ¿Por qué es importante facturar bien? Bueno, pues porque facturar bien está relacionado con el IVA, ¿vale? Es el impuesto del IVA el que realmente nos dice cómo facturar o las consecuencias que pueden tener nuestros errores en la facturación, ¿vale? Está muy vinculado al IVA a la hora de emitir esas facturas. Entonces, claro, el IVA es un impuesto en el que, bueno, todos son importantes, pero en el que la forma, ¿vale? El realizar bien las declaraciones en tiempo y plazo es más importante si cabe en otros, ¿no? En IRPF, que tenemos un pequeño margen para luego poder rectificar las facturas, tenemos nuestra renta para corregir, incluso la dinámica de la propia agencia tributaria pues es más, te permite, ¿no? Pues cometer esos errores y subsanarlos, ¿no? Como veis, bueno, hemos puesto aquí Google, he puesto EAT y nos lleva a la web de la agencia tributaria. Si entramos en la web de la agencia tributaria, ¿vale? De acuerdo, pues en ese caso tenéis aquí, bueno, una serie de cuadritos y ese tiene impuestos, ¿no? Clicamos en impuestos y aquí tenemos pues, todos los impuestos que tenemos la suerte o la desgracia de hacer frente. A veces es suerte y a veces. Tenemos como os decía, el impuesto de valor añadido. Y entramos en el impuesto de valor añadido, muchas herramientas, cada vez está mejor los servicios que ofrece la agencia tributaria y la información que nos da la agencia tributaria. Y al final vamos a esa información y vamos a información general, ¿vale? Esta información general, que tiene muchas cuestiones, pues el NIF en el IVA, tipos impositivos, reglas de tributación. Bueno, pues continuamos y como veis tenemos las obligaciones de facturación, ¿vale? Están dentro de lo que es el impuesto sobre el valor añadido, ¿bien? Está vinculado a lo que es un reglamento de facturación, pero que no vamos a desglosar, porque al final eso nos llevaría, pues a lo mejor un curso que se podría extender en sesiones en varias semanas. Bueno, pues entramos en esas obligaciones de facturación. Y a partir de aquí hay una serie de cuestiones, ¿vale? Digo que luego hay una presentación en la que también está, pero me gusta mostraros la fuente que vamos a empezar a desglosar. Y la primera, y casi más importante, es, bueno, ¿tengo obligación de facturar? ¿De acuerdo? Porque en algún caso puedo no tener obligación de facturar. Y lo primero es tener claro eso. Entonces, aquí vamos a obligación de facturar, ¿vale? Veis mucha letra, yo os voy a traducir esto. Es decir, ¿cuándo tengo obligación de facturar? Pues os dice, con términos generales, siempre.
Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestación de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad. ¿Vale? O sea, bueno, en el caso general siempre tenemos que emitir factura, ¿vale? Una vez que nos ponemos en marcha. Dice, y en todo caso, los empresarios y profesionales están obligados a emitir una factura en los siguientes supuestos, ¿vale? Dice, bueno, pues cuando el destinatario de esa factura, de esa operación, sea un empresario o profesional y actúe como tal, ¿vale? Es decir, bien. Dice, luego ya casos muy especiales, exportaciones de bienes exentas de IVA, entregas intracomunitarias de bienes exentas de IVA, cuando el destinatario sea una administración pública, ¿de acuerdo? O ya, pues, determinadas entregas de bienes y venta a distancia e impuestos especiales. O sea, casos raros que no vamos a entrar salvo que alguno de vosotros estéis en esa casuística. Si veis, ¿qué no se nombra aquí? O sea, es decir, ¿cuándo en principio estoy exceptuado de esta obligación de facturar que ahora matizaremos? Pues cuando el destinatario no es un empresario o profesional que actúe como tal, es decir, cuando es una persona física, una persona de a pie, ¿vale? No es otro empresario profesional, no es otra empresa, sino es un cliente normal, pues que a lo mejor entra a una tienda y compra un objeto, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenéis aquí que cuando el destinatario de la obligación así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria, es decir, imaginaos que hay una deducción en renta en la que te dice que los gastos de guardería se pueden deducir, ¿vale? Yo voy a la guardería y digo, soy una persona física, no me tienes por qué entregar factura. Sí, solo en ese caso de persona física sí, porque yo lo quiero para ejercer un derecho de naturaleza tributaria. Entonces, cuando cualquier persona, empresario profesional y persona física, os exija la factura porque quiere utilizarla para cualquier elemento de naturaleza tributaria, estaréis obligados a emitir esa factura, incluso las excepciones que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Entonces, las obligaciones son esas. Caso general, ya os digo, personas físicas pueden quedar fuera, excepto en el caso que os la pidan expresamente y os digan que es para ejercer derechos de naturaleza tributaria. Entonces, es más fácil nosotros entrar en ver cuáles son las excepciones, al margen de ese caso que he comentado, de la obligación de facturar. Porque hay más excepciones, ¿vale? No solo son, en ese caso, las operaciones con personas físicas. ¿Cuáles son? Pues las operaciones exentas del impuesto sobre el valor añadido. Vale, ya nos metemos en el IVA. Entonces, en el IVA sabemos que hay algunas operaciones que no llevan IVA, ¿vale? Dice, porque están exentas, está en ese artículo y hay de mucha naturaleza. Hay muchas operaciones exentas. Dice, pues esas en general, si yo mi actividad es una operación exenta, como está definida en la ley del IVA, bien, eso podríamos entrar, no tengo que emitir factura. O sea, no estoy obligado a emitir factura, excepto que mi operación esté relacionada con servicios sanitarios y de hospitalización, ¿vale? Que están exentas, pero las tengo que hacer factura, esté relacionada con entregas de bienes inmuebles o entregas de bienes que no se ha podido deducir el IVA soportado, ¿vale? Más excepciones de facturar. Bueno, pues cuando yo, la persona que tendría que emitir la factura, empresario profesional, estoy en dos regímenes muy concretos del IVA, ¿vale? Como son el régimen especial de recargo de equivalencia y el régimen simplificado, ¿vale? El régimen simplificado del IVA es un régimen similar al de módulos en el IRPF, ¿vale? Es decir, en ese supuesto se publican unas tablas de actividades de módulos, o sea, determinadas actividades en los cuales se puede uno acoger al régimen simplificado, casi siempre relacionados con el comercio minorista, ¿vale? Pues en ese caso no tendría que, no estoy obligado a emitir factura. Igual que el régimen especial de recargo de equivalencia, ¿vale? Que si alguno estáis, luego lo podemos comentar, porque al final lo que estamos, también es otro régimen aplicado al comercio minorista en el cual tus compras con IVA ya van a aparecer con un recargo y la persona no tiene ninguna obligación de declarar el IVA, ¿vale? Con lo cual tampoco tiene obligación de, bajo supuestos, de emitir factura. Bueno, pues aquí tenemos un poco, hemos ubicado cómo tenemos que emitir factura. Vale, bueno, pues sí. Si siempre que soy empresario profesional, en principio sí. Si es persona física, pues podríamos eludirlo, ya veremos alguna restricción más, salvo que te la pida expresamente para ejercer un derecho de naturaleza tributaria. Y luego tenemos pues, cualquier operación que esté exenta en el IVA, que no sean operaciones de servicios sanitarios, hospitalización, entregas de bienes inmuebles, ¿vale? Y otras entregas de bienes muy específicas, ¿de acuerdo? Al margen de estos dos regímenes. Así empezamos a dibujar un primer panorama de cuando yo tengo la obligación de expedir factura, ¿vale? Que como ya veis es pues en la mayoría de los casos. Os diría que es casi siempre. Vale.
A partir de ahí, lo que vamos a empezar a tener en cuenta, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me interrumpís porque mientras estoy compartiendo pantalla os veo, pero no veo el chat, ¿vale? No he conseguido ponerlo en pantalla, por eso me decís. Pues, ¿qué tipos de factura tenemos? Bueno, pues esto no hay que confundirse, solo tenemos dos, ¿vale? Solo tenemos la factura simplificada, ya no existen tickets, los antiguos tickets y factura simplificada es lo mismo, es factura simplificada, y después la factura completa, ¿vale? Entonces, solo tenemos esos dos tipos de facturas, ni uno más. A partir de ahí, ¿qué contenidos tienen cada una de las facturas? Pues bueno, la factura simplificada, como podéis ver, con la mayoría número y en su caso serie. Y ahora hablaremos de la numeración. Se cometen muchos errores con la numeración que ponéis en las facturas, ¿vale? Ahora lo vamos a comentar. Después, fecha de expedición, ¿vale? Aquí vamos a distinguir, y lo recalcaré, tres tipos de fechas diferentes, ¿vale? La fecha de la operación, es decir, la fecha en la que se produce, se presta el servicio, se compran, se venden los bienes, ¿vale? Esa fecha de la operación no tiene por qué coincidir con la fecha de expedición de la factura. Ya veremos ahora cuánto tiempo tenemos para expedir la factura después de que se haya realizado la operación. Pero es que hay una tercera fecha. Luego está la fecha de remisión. Es decir, yo hago la operación en un momento, puedo expedir la factura más tarde y puedo mandar la factura al cliente más tarde todavía, ¿vale? Enseguida tendremos esos casos. Bueno, pues en la factura simplificada, la fecha de expedición. Como podéis ver, también la fecha de la operación si es distinta de la expedición, ¿vale? Normalmente lo más cómodo es hacer la fecha de factura cuando, aunque luego la mandes más tarde, cuando realmente esté la fecha de la operación y te evitas duplicar ese dato, ¿vale? Pero en principio, fecha de expedición, fecha de operación, NIF, o sea, identificación del expedidor, de vosotros, sería si realmente estáis emitiendo la factura, y identificas los bienes entregados o el servicio prestado, lo que suele entender como concepto, ¿de acuerdo? Y después, ya veis, tipo impositivo, en el caso del IVA, pero también vale poner la cantidad total y la expresión IVA incluido, ¿vale? Con lo cual podría figurar la contraprestación total con la coletilla de IVA incluido, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, facturas rectificativas que ahora veremos, referencia a la factura rectificada, pero es un caso especial. Y luego, pues, las típicas cuestiones que luego vamos a comentar, ¿no? Si son regímenes especiales, si está en inversión del sujeto pasivo, si hay alguna cuestión, pues irá con una coletilla que ahora os comentaré luego cuando hablemos de la fiscalidad de las facturas. ¿Bien? Bueno, pues esto es la factura simplificada. La factura completa que tenéis debajo, ¿en qué se diferencia? Pues básicamente en tres cuestiones, ¿vale? La primera, como habéis visto en la factura simplificada, no os obliga a identificar al destinatario, ¿vale? Es el típico ticket de siempre. Te dan el ticket, pero no pone tu nombre, ¿vale? Cuando lo estás emitiendo. Entonces, la factura simplificada, pues no tiene... No, la completa se diferencia en que tienes que identificar con nombre, apellidos, NIF, el destinatario. ¿Qué otra diferencia fundamental tiene? Que puede tener alguna más. Pues que ya no vale poner IVA incluido, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es el tipo impositivo, tiene que estar la cuota tributaria que se repercuta por separado, es decir, tiene que haber un desglose de base, IVA, tipo de IVA, cuota, IRPF si lo llevase y total, ¿vale? Entonces, básicamente, los contenidos, hay alguna diferencia más, que luego podéis leer, pero no muchas, entre una factura simplificada y una factura completa es que contenga los datos del destinatario de la factura y haya habido un desglose de lo que es la fiscalidad de esa factura. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos diferencias básicas. Bien, ahora, una vez que hemos tenido en cuenta esas dos tipos de facturas, lo que nos interesa es ver pues, el contenido, es decir, perdón, a ver aquí los tipos de factura, que decía cuándo puedo yo expedir una factura simplificada y cuándo tengo obligación de expedir una factura completa. ¿De acuerdo? Vale, dice, bueno, pues se podrá expedir una factura simplificada, es decir, aquí ya tenemos claro que tenemos la obligación de facturar, no nos hemos librado por las excepciones, pero tenemos la posibilidad legalmente de emitir facturas simplificadas en vez de emitir facturas completas. ¿Vale? ¿Y eso cuándo pasa? Bueno, pues tienen que ser facturas, primero, cuyo importe no supere los 400 euros IVA incluido. Si superamos ese importe ya estamos obligados a hacerla completa, ¿vale? Bueno, casos especiales como facturas rectificativas, siempre que tú le pidas y te autorice el Departamento de Hacienda, ¿vale? Podrás hacerlo, pero esto es un caso más costoso, especial y que no suele ser habitual, ¿vale? Por resumir, os dice, operaciones en las que el reglamento de facturación anterior permitía tickets,
¿vale? Ahora ya no existen, pero dice, bueno, vamos a nombrar aquí las operaciones en las que el reglamento de facturación anterior, ¿vale? Que es de 2003, ¿vale? Permitía emitir tickets, también te dejo hacer, pues, facturas simplificadas. ¿Cuáles son esos casos? Ya veis, pues, ventas al por menor, ¿vale? Dice siempre que el destinatario de la operación no actúe como empresa profesional, es decir, entregas a personas físicas, ventas de servicios en ambulancia, ventas de servicios a domicilio, transporte de personas y sus equipajes, servicios de hostelería, restauración, salas de baile y discotecas, servicios telefónicos, servicios de peluquería, servicios de belleza, instalaciones deportivas, ¿vale? Revelado de fotografías, parking, videoclub, como ya no hay, pues no lo podemos borrar, tintorerías y lavanderías y autopistas de peaje, ¿vale? Pues en esos casos también te permite, en este caso no superando los 400, sino si está por debajo de los 3.000, ¿vale? Poder emitir factura simplificada. Y os habla simplemente de algunos casos que son también muy específicos, ¿vale? De operaciones internacionales en los que, aunque se pudiera dar lo anterior, no se puede expedir factura simplificada, ¿vale? Pues bueno, entre comunidades de bienes, ventas a distancia, que debemos hablar de una consulta, etcétera, ¿de acuerdo? Preguntas que vienen después. O sea, no solo cuando emitís facturas, sino cuando las recibís. Yo, ¿cuándo me puedo deducir una factura? ¿Vale? ¿Cuándo me la puedo deducir como gasto? Pues salvo excepciones en el IRPF, tema de dietas, etcétera, si nos ponemos en el IVA, pero suele ser general con también el IRPF, por ejemplo, solo me puedo deducir una factura cuando esta factura es completa. ¿Vale? Aquí hay una coletilla, pero tiene trampas. Es decir, si queréis deduciros un gasto, conseguir factura completa. Es decir, si entráis en la dinámica de ser autónomos o autónomas, es decir, pido factura por todo. Sí, si es de trabajo, cuando vaya a comer, cuando vaya a la gasolinera, cuando vaya... Es decir, cada vez es más sencillo hacer esto. ¿Cuál es la trampa que tienes aquí? Es que dice, para poder deducir el IVA con factura simplificada, ¿vale? Una factura simplificada, ¿cuándo me la puedo deducir? Cuando el expedidor debe hacer constar necesariamente la siguiente información: el NIF del destinatario del domicilio y la cuota repercutida de forma separada. Es decir, la información que te piden en una factura completa, ¿vale? Solo que puede figurar factura simplificada, pero tiene que estar identificado tú como destinatario o la persona que sea como cliente y separado la cuota, tipo, etcétera. Es decir, en la práctica casi es una factura completa, ¿de acuerdo? Entonces, en la deducibilidad de gastos, tener en cuenta que todas las facturas que veremos ahora no tengan, les falte algún dato de los que te pide el reglamento de facturación, o luego no esté identificado el destinatario o no esté desglosado el tema impositivo, pues no os vais a poder deducir, ¿no? Es decir, inicialmente. Bueno, si hasta aquí más o menos está claro, lo siguiente que me interesaba, por seguir un poco el orden de este contenido de Hacienda, es que es muy importante, que os comentaba antes por el reglamento de facturación, son los plazos de expedición y envío de facturas, ¿vale? Y aquí también podemos hablar de no solo de las facturas, sino de las facturas recapitulativas, ¿vale? Y luego a la hora, que no es lo mismo, realizar asientos resumen, ¿vale? Ahora lo comentamos. Es decir, con carácter general, cuando tengo que, como os digo, la fecha de operación que genera la factura ha sido en un momento, y además tengo expedición y envío, ¿vale? Pueden ser dos fechas más distintas. Entonces dice, con carácter general, ¿cuáles son los plazos de expedición y envío de facturas? Dice, pues bueno, lo más, porque normalmente no tienes obligación de facturar, si el destinatario de la operación es una persona física, o sea, no es empresario ni profesional, la factura debe expedirse y enviarse en el momento que se realice la operación, ¿vale? Cuando te la pide esa persona física, que no es lo habitual, ¿vale? Entonces, si el destinatario de la operación es empresario o profesional, es una empresa, es un empresario, es un profesional, es alguien que está de alta también haciendo sus operaciones, digamos, del tema fiscal, la factura debe expedirse antes del día 16 del mes siguiente en el que se haya producido el devengo del impuesto, es decir, cuando se produce la operación. Es decir, yo hago la operación, que estamos ahora, un 11 de noviembre, ¿vale? Y técnicamente tendría hasta el 16 de diciembre para expedir la factura, ¿vale? Para generar la factura. La operación ha sido hoy, tendré que hacer constar en la factura que la operación ha sido hoy, pero la fecha de emisión de la factura puede ser hasta el 16 del mes siguiente. ¿De acuerdo? Y dice, ¿y cuándo? O sea, ¿y cuándo te enviarla? Pues después de expedirla,
tengo un mes más para enviarla. Es decir, yo hago una operación con un cliente, presto un servicio hoy, 11 de noviembre, ¿vale? Y podría no enviarle la factura hasta el 16 de enero. ¿Vale? 11 de noviembre hasta el 16 para expedirla de diciembre y un mes más para enviarla. ¿Vale? Esto es lo que os digo, que genera muchos problemas de plazos y que al final están siendo mucho más estrictos, como es lógico, ¿vale? Es decir, es información que mucha gente no respeta esto. Ahora veremos de que a lo mejor agrupo todos los servicios que he prestado en un trimestre y emito la factura el último día del trimestre. Bueno, pues técnicamente eso no se puede hacer. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Y en teoría hay que respetar esos plazos, que por un lado son generosos, ¿eh? Por un lado son generosos. Es decir, al final prácticamente la otra parte puede estar más de 2 meses esperando nuestra factura desde el punto de vista legal. ¿Bien? Y en teoría la necesita para deducírsela, la necesita para muchas cosas, desde luego para declararla, ¿vale? Bien. ¿Qué os dice aquí? Las recapitulativas. Dice, podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, pero siempre que aquellas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural. Es decir, podéis emitir una factura para un mismo cliente por todos los servicios que hayáis prestado en el mismo mes. ¿De acuerdo? Dice, sí está. Aún así, bueno, si no es empresa profesional, máximo el último mes natural y a partir de ahí, que es el último de mes, debería realizarse la expedición antes del 16 del mes siguiente. Es decir, yo tengo un cliente con el que he realizado 8 operaciones en noviembre, haré la factura el 30 de noviembre, puedo hacer la factura el 30 de noviembre, la de todo el mes, ¿vale? Enviársela el 16 de diciembre, el resto de plazos siguen, es decir, expedirla el 16 de diciembre con fecha del mes de noviembre y un mes más para enviarla, ¿vale? Es distinto el tema, que a veces se confunde, el tema de cómo os sonará, ¿vale? Es decir, luego no solo las facturas, sino que luego hay que registrarlas en unos libros de registro para Hacienda, ¿vale? De facturas emitidas, etcétera, que es lo que al final soporta nuestras declaraciones de IVA. Bien. En esos libros de facturas, ¿vale? Lo que sí te permite, vamos a leer la consulta, ya que estoy viendo un poco de la consulta, pero es de una sociedad, ofrece servicios por Internet a destinatarios, ¿vale? Perdón, que son personas físicas residentes en cualquier parte del mundo. Debe emitir factura a los servicios prestados, tiene la posibilidad de realizar un único asiento de resumen mensual. Y te dice, la sociedad está obligada a expedir factura, ¿vale? Porque esto es una cuestión que lo hemos visto, por ser servicios de venta a distancia, tema electrónico, etcétera. Puede emitir factura simplificada, ¿vale? En ese caso sí. Dice, siempre que el importe no exceda los 200 euros, ya lo hemos visto, y será válido la realización de un asiento resumen en el libro registro de facturas expedidas, siempre que las facturas se hayan expedido en la misma fecha, es decir, no sea preceptiva la identificación del destinatario, o sea, es simplificada, y el devengo se haya producido dentro de un mes natural. ¿Esto qué viene a decir? Pues que si yo vendo, imaginaros que he vendido, pues tengo un negocio, se han descargado algo que yo vendo, 30 personas. Pues puedo hacer una anotación de el día lunes, o sea, miércoles 11 de noviembre, por un importe de la suma de todo lo que he vendido en ese día. O sea, puedes ir registrando una facturación mensual, ¿vale? En el libro registro. Pero tendrías que emitir simplificadas, tantas como operaciones hubiera habido, sin destinatarios, sin nombres, o sea, una especie de etiquetas, como hemos hablado, ¿no? Lo que nos permite es, Hacienda, es registrarlo, pues si te pidiera los números, pues que la facturación diaria, ¿vale? Que has hecho, porque al final te permite asiento resumen en el libro registro de facturas expedidas, siempre que las facturas se hayan expedido en la misma fecha, no sea preceptiva la identificación del destinatario, ¿vale? Etcétera. Bueno, esos son, por eso os digo, una cosa son las facturas recapitulativas y otro caso son los asientos resúmenes que yo puedo hacer cuando estoy emitiendo facturas simplificadas, ¿no? Al final poneros también en un pequeño negocio minorista en el que está vendiendo en caja con la TPV y ha vendido pues 40 o 400 ventas, ¿no? Lo que te permite Hacienda es poner una cifra de facturación diaria que aglutine todas ellas, ¿vale? Pero bueno, todo esto con salvedades. Os hablo un poco en tema general y luego, pues, si hay alguna pregunta, me interesa pues, intentar meterme un poco con nuestros casos en particular. Bueno, a partir de ahí, ¿qué más información tenemos aquí en general? Pues antes de pasar a otras cuestiones que os voy a hablar yo, sí que me interesa pues, que veáis dos cuestiones más, ¿vale? La primera, la factura electrónica. No la factura que firmo electrónicamente, digitalmente, que al final es un PDF, la firmo y la envío, eso es una cosa, ¿vale? Es decir, es una factura digital y otra cosa es una factura electrónica o e-factura. También aquí nos daría tiempo para estar
bastante largo y tendido. Normalmente, si trabajáis con la administración y con unos importes importantes, de vez en cuando tendríais que acudir obligatoriamente a este sistema. Lo único que os digo que la mejor información que podéis obtener está aquí, ¿vale? En la web Facturae, de factura electrónica, que tenéis todos los manuales, toda la información de cómo funciona el famoso y temido FACE, que si no tenéis contacto con él, pues mucho mejor y eso que os ahorráis, ¿vale? Pero bueno, simplemente que sepáis ya que vais a tener la presentación y os he guiado hasta esta información que hay en Hacienda, pues que hay también la mejor información respecto a la factura electrónica cuando estamos trabajando para trabajar con administraciones públicas dentro del FACE, está aquí y está en esta página. ¿Vale? ¿Qué teníamos más en este guión? Bueno, pues tendríamos las facturas de rectificación, ¿vale? Una factura rectificativa que eso al final os puede pasar, es muy habitual y también suele generar bastantes problemas, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? ¿En qué casos estoy obligado a expedir una factura de rectificación? ¿Vale? Bueno, pues el primero son 3 casos, 3 supuestos diferentes, en el que la factura no cumpla alguno de los requisitos establecidos como obligatorios en los artículos 6 y 7. Es decir, que este contenido obligatorio le falta algo. Le falta la fecha, le falta la dirección, le falta, o es erróneo, ¿vale? Es decir, he identificado mal directamente, he puesto mal el número, lo que sea, cualquier cuestión. Es decir, que incumpla los contenidos mínimos del reglamento de facturación me obligaría a rectificar la factura, ¿vale? Ya veremos cómo hacemos eso. Dice, luego, segundo, que es otro caso diferente, ¿bien? Que es cuando se hubieran producido las circunstancias que dan lugar a modificación de base imponible establecidas en el artículo 80 de ¿esto qué es? Esto es cuando has tenido un impago, ¿vale? Imaginaros que habéis hecho una factura, por supuesto la hacéis el día 15 del mes y la cobráis el 15 del mes siguiente, por ejemplo. Entonces, imaginaos que os coincide con un trimestre, habéis hecho la factura el 15 de marzo y la vais a cobrar, por ejemplo, el 30 de abril. ¿Esto qué implica? Pues que el 20 de abril ya, aunque no la hayáis cobrado, la declaráis en el IVA, ¿vale? Ingresáis el IVA repercutido de esa factura que todavía no habéis cobrado, ¿de acuerdo? Llega el momento del cobro y nos pagan. Bueno, pues existe un mecanismo, cumpliéndose unas condiciones, 6 meses, denuncia judicial, etcétera, para que tú ese IVA por lo menos que has ingresado y que nunca te han llegado a pagar, lo puedas recuperar, ¿vale? Rectificando la base imponible. Bueno, pues es un caso. Ahora no vamos a entrar ahora, es una casuística que, además, estas facturas tienen que necesitar una previa aprobación de Hacienda, etcétera, pero te permite por lo menos recuperar ese IVA que nunca te han llegado a pagar y que has tenido que declarar, ¿vale? Ese es el segundo supuesto. En la tercera, pues cuando, al final, cuando las cuotas que tiene el IVA, o sea, que has puesto en esa factura, lo que es, digamos, ese desglose fiscal es incorrecto, ¿vale? Pues también te obliga a rectificar, ¿bien? ¿Qué más te dice? Bueno, pues que cuando se dice la rectificación, tan pronto como el obligado a expedir factura tenga constancia de circunstancias, etc. ¿Vale? Lo que es importante es que cuando no debemos emitir una factura rectificativa, ¿de acuerdo? Y que esto no es técnicamente lo que se conoce como un abono. ¿Vale? Es decir, puede pasar que hayas prestado un servicio, lo factures y luego pues no hayas podido hacer la mitad. O sobre todo, vendas mercancías, te devuelvan la mitad o solo llegues a entregar la mitad, ¿vale? Eso es distinto. No estaríamos hablando ninguno de los 3 casos que tienes ahí, aunque como veremos se te permitirá hacer rectificativo. ¿Bien? No nos hemos equivocado en un dato de la factura, no estoy queriendo rectificar bases imponibles porque no me han pagado y no estamos hablando de que las cuotas se han determinado mal. Al final lo que pasa es que la realidad de la operación no está respondiendo a esa factura inicial que hice. Bueno, ¿aquí en qué nos vamos a apoyar? Pues vamos a apoyar también en diferentes preguntas, ¿no? Lo primero, lo que os dice el contenido, una consulta que había, contenido de la factura rectificativa, ¿no? Si debe tener algún contenido especial, que eso no lo hemos comentado. Dice, pues sí, bueno, ya te dice, los datos a que se refieren al artículo 6, bueno, otro contenido. No obstante, te dice que los descuentos por volumen de operaciones, ¿vale? No hace falta hacer una rectificativa. Vale, estupendo. Este no nos dice nada más, ¿vale? Y el contenido sí. Sí que es importante que hay 2 maneras de hacerlo, que es consignar directamente el importe de la rectificación realizada, o sea, es decir, si yo he puesto 500 más IVA y eran 250 más IVA, ¿vale? Pues decir, hacer una factura por menos 250, ¿vale? O hacer la factura directamente como quedaría después de la rectificación. No, la factura era de 500, ese por 250, yo lo hago en positivo e indico que sustituye a la anterior.
¿vale? Porque existen dos maneras de hacerlo, pero lo que sí que tiene que estar siempre es indicación de rectificativa, tendrá una serie distinta, será la serie R, lo que sea, otra numeración, ¿vale? Propia, y luego tienes que hacer mención a la factura que rectificas y describir las causas de la rectificación, ¿vale? Bueno, al margen de esto, que es a donde voy, que es lo que me interesa, otras consultas, ¿cuándo hay que expedir factura rectificativa? Dice, bueno, pues aquí dice, no obstante, lo anterior ya hemos visto cuándo había que realizarla, si la modificación es consecuencia de la devolución de mercancías en bases o embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro, etcétera, al destinatario, no será necesario expedir factura rectificativa, ¿vale? Sino que se puede rectificar en la factura que se expida, la nueva que se expida, ¿vale? Restando el importe de las mercancías. Es lo que conocemos como un abono. Normalmente, que nos llega, hacemos una venta, luego se produce toda, nos viene una factura en negativo por una parte y es un abono que técnicamente no es una rectificativa. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión importante. Aún así, una pregunta en concreto, ¿no? Dos preguntas. Dice, en caso de que se produzca la devolución de mercancías en un importe superior al tal, bueno. O hay un error. Dice, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías, ¿vale? Lo mismo. Dice, no será necesaria la expedición de la factura rectificativa, sino que se podrá, ¿vale? Se podrá practicar la rectificación de la factura restando el importe. Dice, no obstante lo anterior, en estos casos también puedes emitir una factura rectificativa, ¿vale? En ese proceso. Simplemente lo que os quiero transmitir con la factura rectificativa es que está pensada no para abonos, ¿vale? No para decir corrijo porque al final la operación no ha salido como esperaba y el importe que tengo que facturar no es tanto como el que esperaba, ¿vale? Eso sería un abono y lo que queríamos es simplemente pues, una nueva factura con un importe negativo. ¿Podríamos hacer una rectificativa? En ese caso sí, pero no es lo habitual, ¿vale? Es complicarnos. Con lo cual lo haríamos en los dos tres supuestos que hemos visto. Contiene un error en los datos, queremos a una factura que no nos han pagado recuperar la base imponible del IVA, el IVA que pagamos, perdón, cambiamos la base imponible para recuperar el IVA que pagamos, hemos calculado mal los impuestos, ¿vale? No es un error de operación, sino es un error técnico de calcular mal los impuestos. En esos casos sí una rectificativa, con lo cual en una serie propia que hace alusión a la factura que rectifica, ¿vale? Explica el porqué de la rectificación y luego hay dos maneras de hacerlo. La factura como debería haber sido, diciendo que sustituye a la anterior, o la factura corrigiendo la diferencia, también diciendo que alude a la anterior, pero no la sustituye, ¿vale? Serían simplemente dos cuestiones que ya que no salen ahí, era un caso particular de los que quería hablar luego, pero ya, bueno, pues ya está y lo comentamos. Bueno, pues aquí simplemente para que no asustéis, ¿vale? Después en este pequeño vídeo que hemos hecho tenéis preguntas frecuentes. No vamos a entrar, ¿vale? No asustarse, pero hay todo tipo de casos que a lo mejor compraventa de vehículos, comunidad de propietarios, ¿vale? El recargo de equivalencia, o sea, hay muchos casos que se pueden consultar, ¿vale? Aquí, simplemente para que ya que os he mostrado la página, pues le podáis sacar todo el jugo necesario. Así que ahí lo tenemos. Vale. Una cuestión más en cuanto al formato, la numeración, ¿vale? Veo muchas cosas. Es decir, la numeración te dice posibilidad de perdón, este resumen, os lo paso aquí, ¿vale? Requisito de numeración correlativa. Es decir, las facturas, como también estaba en el apartado anterior, os hace una recomendación en cuanto a la estructura de serie, números, etcétera, que debéis de poder poner y también los caracteres que están admitidos, ¿vale? Es una cuestión puramente formal que lo teníais también en el guión anterior, que no he entrado porque es un poco simplemente pues, ver tipografía. ¿Bien? Pero yo me encuentro con, pues he metido facturas y resulta, lo primero, que es un error sí que grave que hay que solucionar siempre, es que no son correlativas entre número y fecha, ¿no? Pues que a lo mejor la 5 es del 15 de mayo y la 6 es del 9 de mayo, ¿vale? Eso, por supuesto, no puede pasar nunca. Nos llevaría a lo anterior, a hacer una rectificación, sobre todo si han sido entregadas. Pero luego veo muchas cosas. No, es que cuando he empezado me da vergüenza mandarle a nadie la factura 1 y empiezo por la 2. Aunque me pongáis caras, me ha pasado este año 3 o 4 veces, ¿vale? Es decir, con clientes nuevos que empiezan. O directamente, pues meto todas en mi programa informático, alguna no la llego a hacer, con lo cual de las que he emitido tengo la 9, luego la 12, luego la 13, ¿vale? Es decir, bueno, ¿qué problemas puede causar eso? Porque dicen, bueno, esto al fin y al cabo no genera ningún problema. Bueno, no vamos a entrar hoy en las sanciones de reglamento de facturación, pero eso no está bien. Perdona un momento, David. Sí.
No sé si no te he entendido bien. Entonces, yo, por ejemplo, hago 2 facturas al trimestre, ¿vale? Y entonces, una la hago pues el 15 de noviembre y la siguiente la hago el 4 de diciembre, no, en el mismo mes, el 28. Entonces, yo número el primer dígito es el número de mi factura y el segundo que le pongo es el número de mes. Sería la 1.11 y la otra sería la 2.11. ¿Eso es incorrecto porque no son días correlativos? A ver, al fin y al cabo, el número de factura, tú lo haces para que coincida con el día, pero no tiene que ser. Lo importante es que sea correlativo, aunque podría generar algún problema de confusión que luego se podría explicar, siempre van a ser correlativas. Si luego, en diciembre, haces lo mismo, 1 del 12 y 2 del 12, no está bien. Tiene que haber una numeración, aunque solo sea el primer dígito, ¿vale? Que sea correlativo respecto a la anterior, que se vea que es la siguiente factura. No se te Poner, oye, como puedes poner no se otras te series, oye. puedes poner luego el 11, el 12, A, B, lo que quiera. ¿No? Se ha cortado un momento. Vale, vale. No, que al final tiene que haber, dentro de esa numeración, que al final admite series, luego guión 11, guión 12, eso es lo que quieras poner, tiene que haber una numeración que se vea que una sucede a la anterior. Entonces, en este caso, no se vería que la 1 del 12 sucede a la 4 del 11, por ejemplo. ¿Vale? No se vería. Vamos a leer un poco lo que tenéis aquí, ¿bien? Vale. Te dice, bueno, la pregunta de la sociedad mercantil comercializa máquinas registradoras, eso es lo de menos, ¿no? Es el caso. ITPV, que solo cuenta con 4 dígitos para la numeración de las facturas, y te dicen que el problema es que como tiene muchas, al final cuando agotan los 4 dígitos, emite facturas que vuelven a repetirse el mismo número, ¿vale? El mismo número, es decir, bueno, pues tiene hasta 9.999, con lo cual en vez de llegar a 10.000, vuelve a pasar a la 1. Con lo cual habrá 2 unos en el ejercicio, 2 doses, etcétera, ¿vale? Es un poco lo que plantea. Dice, y lo que dices tú, si bien estas, aunque tengan el mismo número, se distinguirán por el día y la hora de emisión. ¿Vale? Porque he puesto que esta es el 2 de diciembre y la otra tengo la 2 también, pero es la 2 de noviembre, ¿vale? Son distintas. Y pregunta si es correcta esta numeración, ¿vale? Y Hacienda responde. Te dice, no es conforme a derecho, y eso al final es el reglamento de facturación, es lo que nos importa, que un sistema de numeración que implique sistemáticamente que las facturas puedan quedar identificadas dentro del mismo año natural y por motivo de la configuración de las máquinas con el mismo número, ¿vale? Y ello con independencia de las diferencias que pueden establecerse en función de la fecha de la expedición. O sea, que luego me pones 11 o lo que sea, tienen que tener distinto número, tienen que tener un número que sea diferente todas las facturas del año y que ese sea correlativo. Dice, estos datos, deben tener todas las facturas. El primero de ellos es el número y luego en su caso la serie. Y la numeración de las facturas dentro de cada serie tiene que ser correlativa. A ver, ¿cómo lo puedes salvar? Pero yo no te lo recomiendo. Es que digas que la serie 11 corresponde al mes de noviembre y tengo la 1 y la 2. Luego he empezado la serie 12, que es la de diciembre, y tengo la 1 y la 2. Pero tendrías aún así que separarlo como si fuera serie, etcétera. Yo, para que no te genere problemas, si alguna vez te lo piden un poco, que se vea que no hay saltos, es mejor que sea correlativo. Lo digo porque tú puedes... ¿Cuál sería la forma correcta entonces? De otra forma, tú puedes poner la primera, 1-111, 2-211, 3-112. Vale. A ver, vale. Es una forma que se ve que es correlativo, ¿no? Porque, a ver, luego además correlación entre las fechas y la de numeración. Y luego, que es muy importante también, esto no es obligatorio, pero es lo recomendado, la regla general es que las facturas inicien su numeración con el año natural o, en su caso, el del ejercicio fiscal. Es decir, cada año renováis la numeración. Sí. ¿Vale? Es decir, que eso parece sentido común, pero no siempre se hace. ¿Vale? Fijaos en las consecuencias. Dice, excepcionalmente, cuando ocurre un error informático, el programa me ha asignado diferentes facturas, ¿vale? Números y las ha emitido y no lo he podido controlar. Y se produce un salto en la numeración, se considera que si dicho salto no altera la correlación, es decir, si paso de la 2 a la 5, de la 5 a la 7, pero luego no está la 9 antes que la 7, es decir, aunque tenga saltos, si son correlativas, ¿vale? Siempre que dicha circunstancia quedara acreditada y no dificulte la comprobación, pues vale. Dice, pero que, dice, cuando se trata de facturas en las que dichos saltos se produzcan de manera reincidente, ¿vale? Y sea consecuencia de circunstancias previsibles, no puede hablarse de excepcionalidad. Esto no lo hagáis nunca porque si Hacienda ve que tenéis la 2, la 5, la 7 y la 9, va a pensar que no habéis declarado la 3, la 4, la 6 y la 8. ¿Vale? Y lo primero que va a hacer es pediros explicaciones.
Con lo cual, lo más correcto y lo más sencillo y lo mejor que podéis hacer es claridad en cuanto a que sean correlativas, que tengan un sistema, como decía esa media, que os permita organizaros a vosotros, pero también que al margen de cumplir el reglamento de facturación, si tenéis cualquier tipo de revisión, que se vea un número correlativo con una fecha y se entreguen esas facturas así identificadas, ¿vale? Eso es, sí que es interesante hacerlo así, ¿vale? Bien, a partir de ahí, que se nos va el tiempo, ¿tenéis claro? Hablando ya de la fiscalidad de las facturas, ¿no? Yo al final tengo conceptos. Sí. ¿Vale? Es decir, tengo una serie de conceptos, los sumo, ¿no? Y tengo una base de factura. Y ahora me veo ante la disyuntiva de aplicarle el IRPF, la retención del IRPF, si fuese necesario, y el IVA correspondiente. ¿Vale? Bueno, el IVA es sencillo. Es decir, tenéis que conocer de vuestros servicios si llevan o no llevan IVA, en el sentido de que no estén sujetos o que pudiera ser estar exentos por la operación que hacéis. Y si estuviera exentos, pondríais 0% y el artículo en función por el cual está exento, ¿vale? Si no, podría generar problema esa factura. Y ya está. Con el IRPF es un poquito más, en principio es más complejo, ¿no? Si cuando tenéis o podéis estáis obligados a poner retención en vuestras facturas. Y sabéis que la retención es una cantidad que va restando a la factura. Es decir, yo tengo la base 100, por ejemplo, le aplico el 21% de IVA, bien, tendríamos 121, y luego le restaría, que ahora veremos cuándo se hace, la retención del IRPF. Por ejemplo, un 15% y veremos por qué 15. ¿Vale? Entonces, a mí la factura, que iba a ser 121 sin esa retención, me van a pagar 106. Pero me están pagando 121 porque 106 me pagan a mí, pero los 15 los ingresan en mi nombre en Hacienda. ¿Vale? Y al final del ejercicio, en mi borrador del IRPF me aparecerá que ya he pagado esos impuestos y o te permitirá pagar menos impuestos o te los devolverán. ¿Vale? Es decir, a ver, Vale, ahora comentamos sobre el tema de sin IVA, prorata, etc. Acabo con el IRPF y volvemos al IVA, aunque seguro que tenéis casuísticas diferentes. Un momento que voy a compartir una presentación. Estamos aquí, ¿no? Es decir, solo IVA con IRPF. Y momentos comentaba IRPF. Al final, que tengáis o no tengáis que poner IRPF en vuestras facturas, depende del epígrafe en el que estéis dados de alta, ¿vale? El epígrafe fiscal. Los epígrafes tienen una doble naturaleza, ¿vale? Tienen una naturaleza profesional o una naturaleza empresarial, ¿vale? Si tenéis varios epígrafes, que no hay ningún problema, las facturas normalmente lo vais a emitir por la actividad correspondiente a un epígrafe o a otro, con lo cual os regiréis por la naturaleza del epígrafe con el que estéis facturando, ¿vale? Si el epígrafe con el que estáis tiene una naturaleza empresarial, bien, pues entonces no vais a facturar con retención, ¿vale? No vais a poner retención del IRPF en factura. Será base más IVA si el servicio no está exento, ¿de acuerdo? Si realicéis una actividad profesional, si tenéis alguna duda, pues ahora comentamos, entonces, en principio, estáis obligados a poner retención en factura, excepto en dos supuestos, ¿vale? Cuando el destinatario de la factura sea una persona física, es decir, no sea una empresa, un empresario ni un profesional, o cuando esa empresa, empresario o profesional, sea extranjera. ¿Vale? Es decir, nosotros siempre tengo un epígrafe profesional, soy economista, pues, es decir, no sé, artista, me da igual, un montón de cosas. Por los epígrafes, cuando lo vas a elegir, mira si tu epígrafe de lo que haces tiene una naturaleza profesional o empresarial, ¿vale? Bueno, pues si lo tiene, lo que os digo, pongo retención excepto que le haga una factura a una persona física o le haga una factura a una empresa autónoma profesional que sea extranjera, ¿vale? Le ponemos retención. ¿Qué retención le pongo? Bueno, aquí teníamos, no me he puesto a entender hoy mucho, bueno, era cómo elegir epígrafe, en este caso, a veces cuando tenemos más tiempo, o es presencial, pues da un poco conocer vuestros casos y discutir un poco sobre cuál es el epígrafe correcto, pero si estáis, ya estáis. ¿Qué retención le pongo? Bueno, pues ahora, con carácter general, la retención que le pondría en factura sería un 15%. Pero si acabáis de empezar vuestra actividad y no habéis estado de alta en años anteriores, etcétera, ¿vale? Una serie de supuestos diferentes, sois profesionales de nuevo inicio, pues en el año de inicio y en los dos siguientes, ¿vale? Contados como años naturales, imaginaos que es desde alta hora en este momento 2020,
pues tendríais 2020, 2021, 2022, podríais poner de retención exclusivamente un 7%. Es decir, lo que os detraerían de la factura en IRPF sería exclusivamente un 7%. ¿De acuerdo? Aquí hay de todo tipo de visiones. No es que estoy facturando mucho, solo me están reteniendo un 7 y luego me van a meter un palo en la renta, ¿vale? O los pagos fraccionados si lo tengo que presentar. Bueno, pues hay para todo, pero tampoco hay mucho más margen. 15 tipo general no es como una nómina, que puedes decir, quiero que me aumenten voluntariamente el tipo de IRPF. Aquí no puedes, ¿no? Tienes un 15 o tienes un 7, la posibilidad de un 7 si acabas de iniciar la actividad ese año y los 2 ejercicios siguientes, ¿vale? Es lo que podríamos poner. Bien. Dejo de compartir un segundo. Vale. Me comentaba Media Audio que emite facturas con o sin IVA, porque tienes dos actividades diferentes o la misma actividad. Por ejemplo, imagínate la formación, hay algunos casos que puede llevar IVA y otros que no. Entonces, sí, a ver, yo hago artículos, tengo el micrófono, sí. Yo hago artículos periodísticos. Entonces, creo que la diferencia, me dijo mi gestor cuando empecé con esto, que es que no encontraba a nadie que me supiera arrojar luz, que los artículos que se publican en prensa escrita no llevan IVA. Y sin embargo, los que se publican en web sí que llevan IVA, artículos que hago para internet también llevan IVA, y luego hago pues otra serie de trabajos como análisis y etiquetación, o sea, etiqueto artículos para un periódico, para mejorar búsquedas y demás. Entonces, ahora, por ejemplo, el periódico para el que yo escribía, por el rollo del COVID, es que lo había pensado y he emitido 2 facturas en este caso. Ya no se publica en papel, o sea, en papel prensa, se publica en formato PDF y yo las he emitido las facturas sin IVA. A ver, yo como siempre tendría que estudiar este caso, pero tiene toda la pinta porque hay 2 factores que están actuando. Primero, en el que si lo escribes tu nombre, tengas derechos de autor respecto a ese artículo, ¿vale? Porque eso además es otra cuestión. Y luego sí que es muy relevante que al final el servicio se preste no por vía electrónica, ¿vale? O por vía física, para luego la aplicación del impuesto, porque son regímenes diferentes, ¿vale? Entonces, al final, el mismo que va a soportar, digamos, el que emite el periódico para sus clientes, se traslada a ti como proveedora de contenidos, ¿vale? Ya te digo que solo es una pequeña aproximación que hay que estudiar, pero hay consultas específicas para este caso. Bueno, es decir, al final eso, aunque es decir, tendrías en todo caso comprobar que es así y corregirlo, que tampoco es muy grave la corrección. ¿Vale? Vale. Quiero decir, sería... ¿Y eso, entonces, cómo lo puedo saber a ciencia cierta si tengo que corregir o no? Pues en este caso lo que hay que comprobar, que lo mejor es incluso hacer una pregunta directa a Hacienda, ¿vale? Es decir, que es una consulta que se hace por teléfono, y con esto mismo, que suelen ser ahora, se puede también ir a la administración, eso también depende un poco, porque ahora pues las citas están un poco más espaciadas, y comentar el caso que, por ejemplo, hay algunos que son más claroscuros, más grises, pero aquí el planteamiento es muy claro. Es decir, yo estaba aplicando, no estaba aplicando, ¿no? Si no recuerdo mal, iba a mis artículos que eran en papel, ahora he pasado a tener un soporte digital, los he seguido aplicando, los he hecho bien o no, ¿vale? Es decir, y buscar una justificación en cualquier caso de por qué antes no lo llevaban y ahora sí. ¿Vale? Que es un poco que te puedan decir. En ese caso no es complicado. Es decir, si tú ahora tendrías que haber hecho una declaración de IVA, incorporar el IVA repercutido por estos artículos, pero al fin y al cabo, si la declaración es reciente, lo único que tienes es, pues a lo mejor, si has dejado de ingresar, yo qué sé, imagínate, 150 euros, pues los ingresarías, tendrías un pequeño recargo del 5% y estarías regularizada. En el sentido, tienes que pagar 7 euros más y no tendrías más que ese recargo, no tendrías sanción, no tendrías nada más, que es lo complicado. El problema es decir, tú con tu propia iniciativa rectificas esa declaración, haces una complementaria, ingresas, o sea, rectificas las facturas que se las has evitado, las declaras, ¿vale? Pero yo se las tendría que repercutirle el IVA al cliente. Sí, sí. O sea, tendrías que rectificar la factura, que es lo que te he dicho. Tendría que hacer una rectificación de una rectificativa. Es el caso que te decía, las cuotas las he puesto mal. Sería el caso 3. O sea, el desglose del IVA no lo he puesto bien, hago una rectificativa. Se lo envías a tu cliente, que tendrá que abonarte la diferencia y tú tendrías que regularizar tu declaración. El problema es que si lo haces tú con tu propia iniciativa,
pues te evitas sanciones. O sea, tienes un pequeño recargo si lo estás ingresando más tarde, pero el recargo si es en los primeros 3 meses un 5% y a veces si la cantidad no es muy grande, con eso merece la pena y está todo ok. Lo peor es que, porque si no las sanciones es muy difícil que te vengan un poco directamente a Hacienda por esta casuística, pero si porque cualquier cosa vienes de la administración, ya sabes que las sanciones son diferentes y en principio, pues por una poca cantidad, pues merece un poco regularizarlo. ¿Vale? Vale, gracias. A ver, me pregunta Víctor también que ha estado de alta como autónomo, si lo hubiese iniciado en una etapa profesional tuviese que desglosar IRPF, si podría estar por el 7%. Eso ha cambiado, te lo contestaré. Dime solo cuánto tiempo hace que no ejerces como autónomo. Sí, hola. Pues sí. Si no me equivoco, unos 6 años. Vale, es que eso cambió. Antes tenía que ser nueva actividad del todo y ahora creo que no, pero te lo confirmaré, ¿vale? Vale. Luego hablamos un poco en el muro, lo que me podéis pedir y tal, que os dejaré un correo y a partir de ahí nos comunicamos y ya te lo confirmo. Ok, vale. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, pues a ver, es un poco una cuestión. Esto os he dado lo general. Aquí lo que interesa, bueno, hay una excepción solo, ¿no? Que si al final lo que tuvierais arrendado algún tipo de local, etcétera, la retención se aplica un 19%, no es un 15%. Lo demás, el tipo general, cuando estamos hablando de una actividad profesional, lo que tendríamos que poner una extensión de sobre el 15% cuando ya hayamos superado el inicio de actividad o un 7% como os decía con esa opción, ¿vale? Sí que me interesa que tengáis claro, porque a veces también se cometen muchos errores y el tema de los suplidos, no sé si eso os suena, suplido como tal, porque el suplido es cuando al final para realizar algún trabajo realizas algún gasto a cuenta del cliente. ¿Vale? Es decir, pues yo estoy haciendo algún trabajo, pero he necesitado pues comprar y pagar algo y luego tengo que repercutírselo en factura. Y realmente eso no se hace bien. Es decir, porque lo que hay que hacer es, si quieres hacer bien un suplido, es decir, yo estoy adelantando, hago un pago por cuenta del cliente, pido la factura de ese gasto a nombre del cliente. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué permite hacer? Me permite que yo haga mi factura base, mi IVA, por ejemplo, tengo el total y luego le añado el suplido no antes del IVA. O sea, no estoy duplicando el IVA, le añado el suplido después. Es decir, si yo he corrido con un gasto que me ha costado la cantidad, pues base más IVA, 500, a cargo del cliente, y lo he pagado yo, lo pago yo, pero la factura de ese gasto la pido a nombre del cliente. Cuando yo emito mi factura por 2.000 euros, ¿vale? Más 240 de IVA y luego más 500 del suplido. Y le entrego la suma de los tres conceptos y le entrego la factura al cliente. Si no hubiera pedido la factura a nombre del cliente, me vería obligado a hacer 2.000 mis servicios más 500 del suplido y ponerle IVA a todo. Estaría duplicando el IVA. ¿Vale? Estaría pagando IVA 2 veces, estaría haciendo mi servicio más caro y eso no tiene sentido. El problema es que no se hace bien. O sea, se pone después cuando no se ha pedido la factura a nombre del cliente. Y entonces eso es lo que es incorrecto y también se revisa ahora y hay que tener bastante cuidado. Bien. De todas maneras, a ver, os pongo un poquito la presentación un segundo. Porque estamos prácticamente acabando, prefiero que me preguntéis lo que podáis necesitar. Un segundo. A ver. Porque son un par de aspectos que sí que me interesa, que vais a ver en otras sesiones, pero os lo quiero adelantar, ¿vale? Si luego seguís en el ciclo. A ver. Vale. Bueno, suplidos, que es lo que decía aquí, ¿no? Es decir, esto nos permite hacer prestación del servicio, su IVA y luego el gasto del suplido. No ponemos el gasto del suplido antes que el IVA y lo cargamos con todo, ¿vale? Es importante, pero para eso, como os digo, pedir la factura, aunque lo paguemos nosotros, ¿vale? A cuenta del cliente. Nada, pues aquí un poco un formato de factura, esto luego os voy a dejar. Tema de inversión de sujeto pasivo, sobre todo en el tema de adquisiciones intracomunitarias. Ahora es bastante habitual. Podéis prestar un servicio de que tenéis y hacerlo a cualquier país de la Unión Europea o al revés. Realizar una compra, una adquisición o de un servicio de cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Entonces os podéis encontrar que al emitir facturas, pues os puede pasar que os llegue sin IVA o que la emitáis sin IVA. Eso, para que esté, no me extiendo mucho más, para que esté correcto, que es interesante para las dos partes, implica que las dos partes estén en el registro de operadores intracomunitarios, ¿vale? El ROI que tenéis ahí.
que es una cuestión censal formal. Es decir, si yo al final voy a realizar operaciones con la Unión Europea, da igual que sea, de compra y venta de mercancías o de prestación de servicios o recibir servicios, lo que os interesa es estar en el ROI, ¿vale? Daros de alta para poder emitir y recibir esas facturas sin IVA, ¿vale? Con una coletilla. Luego se declarará de una manera muy especial, pero que es neutra la imposición. No os cargáis con el IVA de ese servicio, ¿vale? Entonces es una cuestión que además se tratará, si Miriam no lo ha hecho el tema fiscal, seguro que se tratará en las últimas sesiones, que es un poquito de cajón desastre de cosas pendientes y parece interesante. Seguro que Daniel mañana, porque a veces tenéis la cuestión, si os habéis planteado el tema de ¿y puedo facturar si soy el autónomo? Aquí mezclamos lo fiscal con o sea, la facturación y lo fiscal con lo legal. No sé si tenéis un poco esa duda, porque a veces llegan muchos cantos de sirena antes a través de las cooperativas de facturación, ahora simplemente pues dicen, no, pues si cobras de menos un determinado importe, etcétera, pues puedes facturar y no ser autónomo, ¿no? Recordad que facturar es Hacienda y ser autónomo es Seguridad Social. ¿Bien? ¿Se puede? Se puede, dándose una serie de condiciones, ¿vale? Como todo, lo que pasa, y Daniel nos lo explicará, yo voy a dejar un artículo por si Daniel nos extiende, ¿vale? Que iba a comentar hoy, es que depende de un concepto abstracto que se llama habitualidad, que lo considera la Seguridad Social. Entonces, lo que se dice es que si al final esa actividad por la que vas a facturar no la realizas de forma habitual, en principio podrías facturar y para facturar hay que darse de alta en Hacienda sin darte de alta en Seguridad Social, es decir, en el régimen de autónomos. Lo que no hay que confundir es que dicen, no, pues como el importe de esa factura va a estar por debajo del salario mínimo interprofesional, lo puedo hacer. No. Si tu facturación está en función del periodo que tú estés de alta, está por debajo del salario mínimo interprofesional diario, mensual, depende cuál sea la referencia, es un indicio más de habitualidad, pero no es contundente, ¿vale? Así que sumar un análisis más conjunto, es decir, si yo tengo una fuente principal de ingresos, o sea, estoy trabajando y luego hago una pequeña actividad por la que tengo que facturar, es probable que tenga una fuente principal de ingresos y lo que facturo está por debajo del SMI, ¿bien? Y no es todos los meses de forma recurrente, que no haya ningún problema para poder hacerlo sin darme de alta como autónomo. Además, estoy cotizando en otro régimen, etcétera, ¿no? Pero os pasaré ese artículo. Está muy bien porque os dice cómo, pero os dice que no es siempre, ni es lo que se habla, ni lo que se dice, ¿vale? Sino que hay que tener cuidado. Lo que sí que es muy importante es que si facturáis de alta en Hacienda. Lo que pasa es que estar de alta en Hacienda, que normalmente lleva aparejado un alta en Seguridad Social al tener un epígrafe en el régimen de autónomos, es lo que se puede evitar, ¿vale? Cumpliendo las condiciones que establece la Seguridad Social en torno al concepto de habitualidad. ¿De acuerdo?